Muy buenos días. ¿Qué nos traes el día de hoy? A ver, platícanos. Fíjese que un tema particular que deriva de un concepto general de la ley. ¿Cuál es la esencia? Si preguntáramos cuál es la esencia del derecho laboral, obviamente que es dignificar al trabajador. Claro. ¿Y dónde encontramos esa naturaleza y qué representa? Si nosotros consultamos en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, el concepto trabajo decente, encontramos que ese es el fin último del derecho, porque el trabajo decente implica muchísimas cuestiones: el derecho a la sindicalización, el derecho a la capacitación, el derecho a utilidades, el respeto a la dignidad de la persona, la no violencia en contra del trabajador, la no discriminación, el respeto a sus creencias. El trabajo decente engloba muchísimas cuestiones. Nosotros lo encontramos en el artículo 2 y 3 de la Ley Federal del Trabajo, y entonces encontramos que el trabajo decente implica mucho. En la Ley Federal del Trabajo ya agrega trabajo digno o decente. Esta naturaleza general, que es por lo que se tutela la existencia del trabajador, tiene algunas vértices particulares y tiene una íntima relación estos artículos 2 y 3 con el 132 de la Ley Federal del Trabajo, que establece las obligaciones del patrón para con sus trabajadores. Dentro de las diversas fracciones que existen, porque existen muchas, hay una muy interesante en la que podríamos hacer nosotros mismos un ejercicio que puede resultar interesante para nosotros. La ley en el artículo, en el 132, establece en una de las fracciones que es una obligación del patrón proporcionar asientos o sillas a sus trabajadores para que durante la jornada laboral puedan tener un cierto descanso. Pero aquí la pregunta es, nosotros haciendo una reflexión, una retrospectiva respecto de lo que vemos en el diario vivir, ¿en cuántos lugares a los que vamos, por ejemplo los supermercados, vemos que se cumpla con esa obligación? Me decía alguien, oye, por ejemplo, hay una figura que le llaman hostes en los restaurantes, que decía, yo he hablado con algunas personas, me dicen, no, hasta nosotros nunca nos dejan sentar, todo el día estamos de pie. Pero si es una obligación en la ley, ¿por qué no se cumple? Tiene que ver con la naturaleza del trabajo digno o decente, ¿sí? Ahora, en el mismo reglamento interior se establece que el patrón y los trabajadores deben pactar la forma en cómo van a ser utilizadas o los tiempos en los que van a ser utilizados esas sillas o asientos. Esto no quiere decir que llegas y te quieres sentar, o sea, hay que determinarlo en el reglamento interior. Pero no pasa nada, o sea, no sucede nada, vamos a tantos lugares. Yo quisiera que pusiéramos un poco de atención de hoy en lo sucesivo y veamos en qué lugares existe esa circunstancia, en qué lugares no se está cumpliendo. Y si no se cumple, entonces nos preguntamos, ¿y por qué no se cumple? ¿A quién le corresponde el cumplimiento? De entrada, ya es una cuestión de moralidad y de obligación y de respeto a la ley por parte del patrón, pero cuando no se da esa situación, tiene que entrar la autoridad. ¿Y quién es la autoridad? De acuerdo con la ley y el artículo 540, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, la inspección del trabajo. Y nosotros tenemos una inspección del trabajo a nivel local y a nivel federal. Si nosotros le reclamamos a los locales que no vigilan el cumplimiento de esa naturaleza, ellos dicen que no les corresponde porque eso les corresponde a los federales, a la inspección federal. Si vamos con los inspectores federales, dicen que a ellos no les corresponde porque son a los locales. Y entonces ellos se quitan muy fácil la obligación diciendo que le toca a uno y no, que le toca al otro. Y mientras quien sigue padeciendo y sigue sin darse el cumplimiento al trabajo digno o decente de la ley, es el trabajador. Ese sería el comentario de este. Pero ahí entra hasta Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Porque de verdad, bueno, entran muchos factores, porque es literalmente inhumano tener a tanto tiempo para la gente. Por ejemplo, en una caja registradora, en un banco, pero luego se van a otro extremo. Me acuerdo mucho con Beto, que fue a hacer un trámite, tu hijo fue a hacer un trámite, y resulta que la señora estaba comiendo su torta tras bambalinas y no convidó.
No es el caso. Pero fíjate, Debe tener un reglamento y una... licenciado Tapia, Gulmaro, Cruz, Laurita, que hay muchos trabajos que la gente ya sabe exactamente qué tipo de trabajos. Por ejemplo, el hostess pues es para estar parado siempre, es el que da la cara del restaurante, del hotel, que está bienvenido, muy buenos días, lo acompaño y se tiene que regresar, y ese es su trabajo. Entonces, pues si va a querer estar sentado, pues, ya no es una figura de trabajo, ya se sale completamente de la dignificación de un trabajador, ¿no? Pero es una clasificación ese trabajo. Pero está en la ley, o sea, no hay Pues naturaleza, es como, fíjese, es como el concepto jornada laboral. ¿Qué es la jornada? Dice la ley, el tiempo en que el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. La jornada de trabajo no es el tiempo en que tiene que estar trabajando en todo momento, es la disposición. Y aquí esa es la naturaleza. Por eso el reglamento dice, ustedes van a pactar cómo va a ser la naturaleza del sentarse. Quizá le puede decir a la hoste, no sé, ahí está una silla, si no hay nada, pues tú te sientas y descansas. Y cumplimos con la ley, porque el objetivo es cumplir con la ley para dignificar el trabajo, pero la dignificación no es otra cosa, decíamos, sino capacitación, respeto a sus derechos, pago de utilidades. Es inmensa. Claro. El concepto de trabajo decente es inmenso. Uno podría pensar que el trabajo decente es estar limpio, no, es una cuestión muy profunda, que es la esencia, desde mi punto de vista, de todo el concepto de la relación laboral. Sí, muy importante. Dignificar al trabajador completamente. Sí. Según el 123 constitucional, que es la Ley Federal del Trabajo, en la reforma laboral hoy en día, me parece ser que no está contemplado los discapacitados, un cierto porcentaje de la empresa para emplear discapacitados. Claro, de acuerdo a sus condiciones físicas del discapacitado, porque se dice que algunos de ellos tienen un sexto sentido. Yo no sé si esté contemplado en la reforma laboral. Lo que pasa es que para el efecto de la ley, todos tienen una misma característica. No hay discriminación, no podría haber esa naturaleza. Lo que sí hay en la ley son trabajos especiales, que se regulan por condiciones especiales. Por ejemplo, el trabajo en los hoteles y restaurantes es especial. El mismo trabajo en las universidades autónomas por ley está contemplado dentro del trabajo especial. El trabajo de autotransporte, el trabajo especial, el trabajo de servicio en las casas, de asistencia en las casas, el trabajo en fondas. O sea, hay muchos aspectos de trabajos especiales, pero no está contemplado el trabajo como de discapacitados, porque la ley los considera, no los discrimina, los considera por igual. La misma ley solamente dice, hay una cierta característica que la propia ley establece como unas ciertas distinciones, como por ejemplo hay un principio que dice a trabajo igual, salario igual, en condiciones de eficiencia también iguales. Pero por ejemplo hay características de eficiencia que hacen distinto el que una persona ocupe un salario más alto que la otra, y la propia ley permite esas distinciones. Pero a ver, pero decía Gulmaro muy bien, según la discapacidad con la que se cuente o capacidad diferente. Si es un trabajo manual y él está en una silla de ruedas, usa muleta, pues no tiene nada que ver con una diferencia o un señalamiento que se haga por discapacidad. Lo decías tú, esto no lo considera la ley, son seres humanos que están trabajando, ¿no? No tiene que haber una diferencia. No, la ley no distingue esa naturaleza, claro, porque es parte del trabajo digno o decente, la no discriminación por ninguna naturaleza. Pues pero también se hablaba, Ricardo, de un porcentaje que se tenía que dar por obligación a personas con capacidad diferente. Ahí es otro marco, pero sí tiene razón. Hay una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es un tratado internacional del cual el Estado mexicano es parte. En ese tratado México se compromete a ejercitar las acciones a que haya lugar. Unas de ellas pueden ser incluso crear las leyes a que haya lugar para que se den con condiciones reales de que las personas con capacidades
diferentes puedan tener un acceso real a el trabajo, porque hay ocasiones en que la propia ley, cuando no dice nada, hay una discriminación neutra, hay una discriminación aparente porque te trata como igual cuando realmente tienes capacidades diferentes. Entonces tiene que haber condiciones específicas, Claro. y aquí nos hace falta desarrollar esa obligación que el Estado mexicano tiene en lo legislativo. Como obligatoriedad. Sí. Como Por obligación. una parte, es lo qué bueno que buscábamos. la ley nos considera igual a todos, ¿no? Pero fíjese, Pero la gente no, ¿verdad? fíjese, si vemos la reforma del 2012, la reforma del 2012 obligaba a las instituciones laborales a adecuar sus condiciones para que todo este tipo de personas pudiera tener acceso. Una adaptación. Pero usted va, por ejemplo, y ve en las juntas de conciliación que están en la Avenida Morelos, solo hay una rampa para ingresar a la primera planta, pero las dos juntas que están arriba, ¿qué pasa? Si usted va aquí a Leiva, donde está la Procuraduría, el Tribunal Estatal de Conciliación, arriba que está la Junta Local y la Procuraduría del Trabajo, y No hay abajo, manera- sí, no hay manera de y pasar. abajo No, que no, está no. la conciliación, Pero no hay hay forma de elevador, entrar. ¿no? ¿Eh? Hay elevador. No existe, no existe. ¿No? Y la obligación Ahí no. era adecuar esas características desde 2012. Desde 2012 podemos hablar de la modificación a la ley y encontramos que las autoridades laborales aquí han hecho nada, Qué absolutamente. bárbaro. Bueno, hay mucha chamba. Gracias, Nick. Muy amable. Gracias a ustedes, muy